Bien, Silvia Neistat. Silvia, bueno, Cristina Fernández de Kirchner había dicho yo no fui la que le dio la plata. Sí, bueno, nosotros fuimos con una encuesta para ver si la gente le cree, digamos, o cómo impacta el caso López. Recordemos que el kirchnerismo, el sionismo sacó el 49% de los votos en la última elección y quisimos medir un poco el impacto. Y el 63% es un porcentaje alto, o sea, un poquito más de 6 personas de cada 10 dicen que no creen que Cristina no supiese que López era una persona corrupta. Hay solamente un 11% en esa encuesta que señala que puede ser una operación montada, Claro. digamos, podría ser un personaje, un kirchnerista muy duro que cree que lo de López en realidad es algo montado para tapar los problemas de la economía en la Argentina, pero es apenas un Claro. 11%. Sí, un poco, Fernando, página 11 va por ahí que pasa con el kirchnerismo, donde el propio kirchnerismo, y hay una nota de Berbisky donde dice que las respuestas de Cristina Fernández de Kirchner han sido insuficientes, ¿no? Insuficiente, sí, es lo que dice. Sí, más o menos la idea del diario, bueno, desde la tapa y varias páginas interiores, es analizar, bueno, es cierto, bueno, que se agotaron las palabras de decir rechazo, repudio, hasta de dolor, indignación, bueno, todo lo que generó la aparición de López en escena, pero también ir un poco más allá, ¿no? Analizar las distintas aristas que se abren a partir de este caso que, bueno, cambió un poco, ¿no? El escenario político. Macri tuvo rápidamente un triunfo en el Congreso que más grande de lo que se esperaba, ¿no? Tanto en diputados como en el Senado. Y este reposicionamiento que como ya se veía en el justicialismo y que se Mm, potenció, ¿no? A claro. partir de la aparición de López. Y sí, como vos decís también, lo de la carta de Cristina, que bueno, se esperaba que apareciera, apareció, en eso estamos todos que estuvo bien que dijera algo, pero es cierto, dio sobre un costado, mostró que bueno, es cierto, para que haya alguien coimeado tiene que haber un Ujú. coimero, pero pareció insuficiente en cuanto a explicar la posición de López en su gobierno, que sabemos que fue desde el 12 años, inicio claro. del kirchnerismo. Mm. A eso apuntaba un poco, ¿no, Analía, las declaraciones que hizo el titular actual de la Cámara de la Construcción, diciendo, bueno, se le advirtió que había pedido sistemático de coima. Claro, sí, fíjate que tanto Cristina Fernández de Kirchner como Julio De Vido salen a responder o a explicar el caso López recién después de que hable el presidente de la Cámara de la Construcción, ¿no? Como dándole, no sé si validez o al menos dándole un peso mediático que hacía necesaria una explicación por parte de ellos. Pero hay un dato fundamental, me parece, en la carta de Cristina Fernández de Kirchner, que no es una carta para todos los argentinos, más allá de que ella dice que todos estamos esperando una respuesta. Ella le habla al núcleo duro, al kirchnerista, al que sigue creyendo en ella, al que salió a hacer campaña por la continuidad del kirchnerismo y Ujú. demás. Fíjate que es más la justificación Ujú. hacia la interna que da Sí. en esa carta que la explicación que da sobre el caso López. ¿Y por qué la encuesta de Clarín, por qué no se le cree? Bueno, me parece que una persona de la dimensión o del rol que tuvo Cristina Fernández de Kirchner, si no fue por acción, fue por omisión, con lo cual en cualquiera de los dos casos le corresponde responsabilidad. Y además porque López no es como, suponemos que no es un infiltrado, porque si fue un infiltrado al kirchnerismo, fue infiltrado desde que Néstor Kirchner fue intendente en Río Sí. Gallegos, ¿no? Bueno, claro, la pregunta ahí también es la justicia, ¿no? Porque hacía 8 años que Rafecas tenía una denuncia por enriquecimiento ilícito. El fiscal Delgado, que es el fiscal de esta causa, y otra en provincia de Buenos Aires, que enseguida vamos a charlar, dice, si no nos tropezamos con la evidencia por casualidad, no avanzamos, ¿no, Javier? No, y demuestra la complicidad judicial para que esto haya llegado a estas instancias, demuestra que López no era un lobo solitario, Mm. no era un infiltrado, no era alguien que vino de Marte, sino que formaba parte del círculo de negociación y de recaudación que se había montado en el Ministerio de Planificación, donde cada secretario, lo explicamos nosotros hoy en Perfil, firmaba los expedientes, las licitaciones, no era necesariamente el ministro el que lo hacía, sino cada secretario, y gozaba de impunidad judicial y como también de alguna manera mostramos en la foto principal de nuestra tapa, gozaban de una red de vínculos con la Ujú. iglesia, por ejemplo, y con especialmente el arzobispado de Luján Mercedes, donde estaba el monasterio, donde López tiraba las bolsas con dólares, que
pocos funcionarios podían gozar de ese beneficio tan divino, ¿no? Claro, bueno, muchas cosas ahí, ¿no? Debido aparece como la pregunta clave si esto sigue después. Hay muchos secretarios, ahí ya están presos en Ezeiza hoy Jaime, de Transporte, con, bueno, ahora López, de Obras Públicas, y aparecen todos los demás secretarios también de Debido cuestionados en licitaciones públicas. Sí, vos fíjate que, bueno, una de las reacciones inmediatas fue la reacción del bloque de Frente para la Victoria, que enseguida salió a condenar a López, creo que fue casi la primera fuerza que salió a condenar la aparición de López, que dicho sea de paso es diputado del Parlasur. También el bloque dijo que lo condenó y dijo que lo iba a sacar del cuerpo. Puesto por Cristina. Puesto por Cristina. Bueno, hoy hay una discusión porque él fue electo Claro. diputado del Parlasur en Tucumán. Sí. Entonces, supuestamente, lo que dice ahora el kirchnerismo más duro es que en realidad Alperovich lo quería López de primer diputado nacional, y como ahí fue uno más cercano a Máximo Kirchner, fue Alperovich el que dijo que fuera como premio consuelo, que en realidad la lista del Parlasur se utilizó mucho como eso, ¿no? Los que no Premio quedaban en consuelo, ningún lugar sí. fueron Ponemos ahí. diputados del Parlasur. No, el tema es que todos Y que- quieren despegar, esa es la cuestión. No, bueno, ¿no? dio 12 años secretario de Obra Pública, mucho es más importante eso que quien lo puso en el Parlasur también, ¿no? No, desde el punto de vista de la protección política de la que gozaba. Alperovich ahora es el primero que sale a tirarlo debajo del exactamente. tren. El gobernador de Tucumán, ¿no? El ex gobernador de Tucumán. gobernador y que dice que El ex. ya no es más kirchnerista. El ex. Claro. Que también tenía sus causas y sus denuncias, ¿no? Exactamente. Las fotos arriba de camellos, vacaciones ostentosas y Sí. demás. Porque también pasa ahora que solo vemos la foto de López, ¿no? Yo me Sí. pregunto si la justicia durante 8 años no vio, si no vio durante 10 años antes, 5. Digo, si esto es un modus operandi del kirchnerismo o si la obra pública en Argentina se habrá manejado siempre así. Sí. Yo ya empiezo a dudar de Yo te todo. diría que sí, pero no en esta dimensión. Sí, hay empresas que, por ejemplo, tenían oficinas que se llaman oficinas de mayores costos. Es decir, ganaban una licitación e inmediatamente empezaban, el negocio no pasaba por ganar la obra, pasaba por cobrarle de más al Estado. Mientras más se atrasaba el Estado, más ganaba esa empresa. Y hay un caso muy reciente, por ejemplo, el ministro Aranguren acaba de contar que en el caso de electroingeniería con las represas del sur, todavía no había ni alisado el terreno y ya pedían mayores costos. O sea, eso es un hábito, ha sido un hábito en la Argentina. Los contratistas del Estado, lo denunció Alfonsín Claro. en su O sea, momento, ganás ¿se la obra acuerdan? La pública. patria contratista. Ganaban la obra pública, inmediatamente, como había, siempre la Argentina fue una economía de alta inflación, entonces inmediatamente empezaban a calcular lo que se llaman mayores costos. Oficinas muy sofisticadas, matemáticos, ingenieros, que rápidamente era una manera de apropiarse de recursos. Ahora, esto que estamos viendo, no. Déjame Creo que no puntualizar se ahí vio. que si Pero hay hablamos una de... persona, perdóname un segundo, Roberto Dromi, una persona que está desde hace mucho tiempo con un estudio jurídico que ha sido muy respetado y sin embargo está mencionado y habrá que ver cuánto se avanza en el tema Dromi y las importaciones de gas, que ese es un tema que lo involucra directamente a Debido, hay investigación en marcha, Dromi, Barata, es decir, me parece que López es la puntita del iceberg, tal vez lo más grosero, pero hay mucho más para seguir viendo. No, hablaba de si hablamos de patria contratista, el Grupo Macri es una de las empresas emblemáticas que han ganado plata a costa del Estado y de los mayores costos y hacer contratos con el Estado desde la dictadura militar para acá, ¿no? Pero es cierto que, bueno, si hablamos de Debido y hablamos de las causas judiciales, los jueces inmediatamente empezaron a reactivar causas y está, bueno, esta tremenda lista de indagatorias que sacaron a propósito de sueños compartidos, ¿no? Son causas que de hace mucho que están ahí, pero es cierto que los jueces empiezan a investigar cuando un gobierno se va, ¿no? Claro, Cuando el gobierno está, Difícilmente. investigar nada, bueno. Salvo Yarvide, ¿no? Porque Yarvide investigaba, entre comillas, y Pero cerraba las cerraba causas. Y cerraba las causas, ¿no? Sí. Hacía el servicio completo. Otros jueces, como en el caso de Rafecas, en este caso, mantienen, y varios otros de Comodoro Pi, mantienen las causas dormidas. Porque también es un reaseguro político para ellos tenerlas de alguna manera ahí cajoneadas
y las sacan a relucir, como en Claro. estas situaciones, cuando hace falta. No nos olvidemos que hubo jueces con sus nombres anotados en una servilleta Sí. y que Sí, después claro, tuvieron que bueno. Lo renunciar, dijo ¿no? Cavallo, Hay ¿no? también Sí. todavía para mí misterios puntuales de este caso, es verdad, es un caso que hay que preguntarse por la estructura y demás, pero hay misterios puntuales de esto que a mí me tienen fascinada, ¿no? Respecto de la pregunta de qué hizo entre que sale de su casa y De llega. Tigre hasta que llega hasta el convento, ¿no? Hay 2 horas Claro. ahí, ¿no? El convento sí es convento o no, son laicas Ahora consagradas. parece que no sería tal convento, ¿no? Que sería algo trucho, pero bueno. Escúchame, no había pala, ¿no? No estaba enterrando la plata. No, Ya todos no. hablamos de que estaba enterrando la plata. No, 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 no. Pero además- los billetes aparecieron está- húmedos. Está la Hay billetes húmedos. ametralladora, está, bueno, Pero hay llegaron, muchos llegaron, elementos, ¿no? los relojes, ¿no? Todos elementos extraños. es un acto de alguien muy paranoico, era alguien que se estaba sintiendo perseguido, evidentemente. ¿Quién lo llamó? para Bueno, los avisarle? teléfonos, faltan los teléfonos. Hay toda esa reconstrucción, me parece, del momento Sí. previo va a ser muy interesante. Y hay un tema con las monjas, porque el pollero, el que es el que llama al 911, el vecino, cuenta que la policía permanece 1 hora y media prácticamente sin entrar al monasterio tocando timbre. Y no se le abre la puerta a la policía. Ujú. Y López, cuando entran, había un tecito en la mesa, o sea que López estuvo tomando tecito con alguien. Bueno, sí, le sí. llevaba Ahí una sa- donación de casi 9 millones de dólares. Un té por lo menos se merecía el hombre. Pero bueno, pero ahí ¿no iban a llamar a la policía? ¿Quién iba a llamar a la policía? No, las monjas reconocían que lo conocían, que iba una vez por año más o menos, que era una buena persona, que monjas. bueno, o lo Las que laicas sea, consagradas. Consagrada. no sé cómo Las se les llama, hermanas son- orantes. son hermanas. Eh. Que lo conocían, que era una buena persona, que una vez por año se acercaba a hacerle algunas donaciones, pero obviamente nunca en dinero en efectivo y menos en la cantidad acá. Sí, obviamente hay una historia muy extraña que, bueno, en algún momento se podrá determinar si es que alguna vez López vuelve en sus cabales, porque dice que estaba muy mal, la misma abogada, que también dicho sea de paso. ¿Le creemos? Es una A- estrategia, ¿Le ¿no? creemos? Esta es la abogada Fernanda Herrera. Ustedes se han hecho un festín, ¿no? Aparte fue chica popular de la Claro, contratapa de no. época, ¿sí? Sí, Sí, con fotos muy Con sugestivas. fotos muy sugestivas, Sí, sí. sí, sí. sí, sí, así que bueno. Pero lo hace, uno imagina que hay gente preocupada por la caída de López, o sea, fuera de broma, que lo pondrían en un estudio jurídico, no porque se vista como se vista la abogada, pero que lo pondrían en mano de un estudio jurídico con contactos aceitados en tribunal. Debe haber gente interesada en protegerlo a López, ¿no? Obviamente, yo creo que en realidad esta abogada ha sido puesta justamente un poco, no digo para desviar la atención, pero para generar un clima, digamos, casi bizarro, se puede decir, y desviando algunas cuestiones. Creo que detrás de esto hay todo un estudio jurídico, me parece, que Sí, está atendiendo el tema López más claramente, ¿no? Bueno, Sí. durante muchos años, a cargo de la defensa de López en sus problemitas judiciales, estuvo a cargo del estudio de Darío Richarte. Ah, la Darío CIDE. Richarte Claro. fue número 2 de la CIDE durante el gobierno de la Alianza. Ahora, en la AFI, vuelve a tener algún tipo de peso y es un hombre de mucha confianza de Daniel Angelici, el presidente de Boca, operador judicial, según Lilita y según varias fuentes del gobierno en Comodoro Pi, y fue durante años, como de tantos funcionarios kirchneristas, el abogado, el estudio de él, representaba a muchos funcionarios en problemas en Comodoro Pi que de repente no tuvieron más problemas en Comodoro Pi, Ah, hasta sí. que dejaron el gobierno. Bueno, el tema del rol de los servicios hoy también es una incógnita, ¿no? Sí. No, yo no creo que haya sido una causa armada, digo, son demasiados elementos. López tenía la plata, estaba en un lugar, en un horario, digo, y ahora hay hasta testigos como el titular de la Cámara de Construcción que habla de esto. Lo que hay que ver si no fue incitado, ¿no? Si no fue empujado y quiénes. ¿Qué es lo que lo lleva a esta carrera loca Claro. final? Yo al testimonio del 911, porque muchos decían Jesús, yo le creí, digamos, parece una cosa verosímil de que él haya... Que haya visto Sí, se haya tirar visto y a haya alguien llamado. tirar y que llamó. se preocupa por Claro. las monjas, él Si dice, se lo "Me puede preocupé por-". atosigar a López por Sí. teléfono, digo, Sí. decirle lo que decían, que va a ser detenido, si tiene algún tipo de paranoia, alimentársela, y termina en un lugar donde un testigo Sí. circunstancial totalmente Sí, inocente y tal cual, ajeno no, puede nadie verlo. duda que, bueno, esa plata obviamente él mismo confesó a las monjas, según la monja o hermana, como queramos decirle, Sí, sí, sí. Hermanas, que había robado y que se lo quería dar a ellas, pero está claro que alguien intensificó Sí. o durante los últimos días le hizo creer que estaban a punto de allanarle o sacarle Sí. toda la y plata. Ahora la apareció- velocidad con que llegaron los policías. Bueno, claro. El ministro de pero Seguridad, tardaron una- Ritondo, dice que el 911 ahora funciona bien, que no están acostumbrados. Los que viven
sobre todo en el conurbano bonaerense, pueden dar fe de que no funciona tan bien como para que 2 capitanes con 28 años de trayectoria en la bonaerense lleguen a los 2 minutos. No, pero tardaron del 1 hora y media en entrar. Pero Lo eso para interesante pero es porque no pueden que entrar, si no les abren la puerta, por invalidas eso, el pues no procedimiento. tienen orden de allanamiento. No, se invalida el procedimiento. Se invalida el Claro. Pero procedimiento. llegaron muy rápido para lo que es, insisto, los que viven en el conurbano explican que es llamativo la velocidad, los que se dedican a los temas policiales, con la que llegó ese patrullero al monasterio. El martes van a ascender a los policías que Bueno, no se dejaron coimar. Claro. ¿Está bien eso? Esa es la polémica que se está generando ¿Y? ahora, ¿no? Porque algunos consideran que realmente, a ver, el hecho de ir a un lugar donde se recibió una llamada y detener a una persona no es mérito, digamos, como para darle un premio, digamos, ¿no? Y creo que eso está un poco en debate. No sabe qué hacer ahora. Y me parece que sí, ¿no? Me parece que ha quedado... Es raro, porque un ascenso por no dejarte coimear... Da a entender que el resto... Claro, Supuestamente, claro. no, se lo va a presentar un poquito más diplomáticamente, se lo va a presentar, no por, gracias muchachos por no dejarse coimear, sino se lo va a presentar como eficiencia, rapidez, digamos, se los va a premiar desde otro lugar del profesionalismo. Claro, lo que ha Está dicho claro que Ritondo. quedó, Eso Pero dijo- es una claro, polémica. que quedó... Bueno, ahora, No, Ritondo- además es. que cuál es el mensaje para el resto de las fuerzas si hay otros oficiales de menor rango con menor salario que de pronto tampoco se dejan coimear, pero como no actúan en un caso de tamaña trascendencia pública no tienen premio.